tenemos con nosotros al profesor Juan Valdés. Buenos días, profesor Valdés, ¿cómo está usted? Buenos días y buenas noches. ¿Cómo está usted? Estamos bien, esperando usted todos los lunes con sus intervenciones que nos trae en esta semana para orientar a los docentes de la República Dominicana y del mundo. Bueno, el tema que está ahora mismo en la palestra sigue siendo el concurso, don Julio. Y llama mucho la atención que a pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores ha insistido por años sobre el tema del déficit de docentes, fíjese que hace 2 años ya acabamos un concurso a través del cual ingresaron más de 23,000 docentes al sistema educativo y ahora todavía, al día de hoy, tenemos otro concurso en el cual acaban de ingresar más de 2,000 docentes que eran monitores. Y ahora también nos preparamos para un concurso en el cual se aspira a reclutar a más de 10,000 docentes. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Que el gran déficit de docentes que ha sido denunciado históricamente siempre ha sido real y que una de las principales flaquezas que tiene el sistema educativo dominicano en términos de los logros que puede alcanzar es el tema del déficit de personal docente. En nuestro país se sigue hablando de la baja calidad educativa, se habla de temas como la deserción, de las pruebas locales internacionales, pero al parecer todavía se desea ignorar el hecho de que tenemos un déficit garrafal de docentes en las escuelas públicas y de que no es posible hablar de educación de calidad si no tenemos mínimamente al agente esencial del sistema educativo, que es el maestro. El estudio reciente presentado por la ADP sobre el estado de situación de la educación dominicana revelaba tal cosa. Y el hecho de que recientemente se ha hecho ese concurso de monitores para ser ya profesores y estamos ya a la puerta de iniciar un concurso nuevo para docentes con más de 10,000 de estos, es obvio que tenemos un déficit de docentes que supera el 10% a nivel nacional de la cantidad total de docentes que debería tener el sistema educativo. El sistema educativo va a terminar teniendo casi unos 140,000 docentes y hasta hace 2 años tenía menos de 110,000. O sea que esperamos que con este concurso, a partir de ahora, se pueda suplir ese déficit y que empecemos realmente a entender cuáles son los problemas del sistema educativo que nunca se habían querido admitir, pero algo tan básico como el docente en el aula siempre ha sido un problema porque no hemos tenido nunca suficientes. En tal sentido, una vez más, ya que la semana pasada no pude hacerlo, me gustaría aclararle a los postulantes que van a participar en el concurso, muchos de los cuales son los mismos que participaron en 2021, las descripciones operativas de cada uno de los tipos de pruebas del concurso de oposición para docentes, según está establecido en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Mucha gente no superó el concurso del año 2021 porque no estaba claro en qué se iban a basar las pruebas. Yo quisiera reiterarles algo que llevo ya casi 10 años predicando. A partir del año 2014, cuando se aprobaron los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, es en esos estándares que está contenido todo lo que tiene que ver con el concurso, con el programa de inducción y hasta con el diseño de la carrera de educación en nuestro país. Ya no hay que estar inventando ni hay que estar buscando donde no es. Ya el país tiene algo muy importante, que son esos estándares. De hecho, para la evaluación de desempeño que ha de hacerse este año a los más de 100,000 docentes que deben ser evaluados, es en estos estándares en donde están los criterios. Entonces, en tal sentido, hay que saber cómo prepararse para las pruebas del concurso de oposición para docentes. Y fíjese algo, lo que establecen esos estándares es que el ingreso al servicio y función magisterial mediante un proceso selectivo o concurso de oposición es el segundo tramo procesual hacia el desarrollo de la carrera docente en el sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana. Uno de los pasos claves para mejorar la calidad de la planilla de docentes del país es garantizar que la totalidad del personal docente
sea seleccionado en base a su cualificación profesional y sus disposiciones actitudinales para las funciones a desempeñar. Y presten atención acá. Una de las dimensiones de los estándares tiene que ver con las disposiciones actitudinales. En una de las partes del concurso, que es la entrevista, es donde más se evalúa ese aspecto que tiene que ver con las disposiciones actitudinales para las funciones que va a desempeñar. Y nosotros como docentes y como gremio de docentes también tenemos que estar alertas a que lo que se evalúe en el concurso sea estricta y exactamente lo que mandan los estándares. Los estándares, junto con el currículo, constituyen la base para el diseño y la elaboración de técnicas e instrumentos para evaluar a los postulantes a cargos de docentes. En el pasado, yo recuerdo en el concurso de 2019 y en el concurso de 2015, nunca se utilizaron estos estándares. Solo en el concurso de 2021 y el reciente concurso para los monitores que querían ser docentes se utilizaron. O sea que hay muy poca experiencia en el uso de esos estándares, tanto por parte de las autoridades como por parte de los docentes que desean ingresar. Aquí tenemos una síntesis sobre el rol de los estándares según componentes del proceso de ingreso al servicio mediante concurso. Estos estándares viabilizan la definición del perfil docente deseable y necesario para incorporarse al sistema. Es indispensable que todos aquellos que están involucrados en el mundo educativo entiendan que a partir de esos estándares se creó un perfil del docente dominicano. Una de las problemáticas que tuvimos con la ordenanza o la normativa 2015-09, que fue la que se utilizó para modificar la carrera de educación en el país, fue que esa normativa no coincidía con el perfil de docente que ya está definido en nuestro país. Y debemos insistir en que si ya el país tiene un perfil del docente que desea para el sistema educativo, esto sea respetado. Estos estándares también posibilitan... Profesor, una pregunta entonces para que quede claro. Este perfil del docente, ¿verdad? Que está definido, ¿es el mismo perfil que se busca en el concurso, en los concursos de oposición? Es decir, si hay una correspondencia entre la evaluación que reciben los docentes y el perfil al cual deberían tener. Debe haberla. Por eso es que yo insisto en que las comisiones técnicas que están involucradas en la elaboración de las pruebas garanticen esa coincidencia a la cual usted hace referencia. Yo he sido 2 veces técnico de la ADP involucrado en el concurso y he tenido mis cuestionamientos y he tenido mis solicitudes de lograr exactamente eso que usted dice, que exista una correlación entre las pruebas que se administran en el concurso y el perfil de docente deseable y necesario que definen los estándares profesionales. Insisto en que hay muy poca experiencia todavía en el uso y aplicación de estos estándares, por lo cual usualmente en las comisiones técnicas se da mucho el debate para interpretar si un instrumento se alinea o no, o coincide o no con ese perfil. Pero hay muy poca experiencia. De hecho, esta es la única gestión gubernamental que ha iniciado el uso de los estándares. Iniciamos con el concurso de 2021 y ahora con el de monitores se utilizó, pero ahora está pendiente el de los 10,000 docentes que están dispuestos y supuestos a concursar. Todavía hay mucha inexperiencia en su uso, por eso se da mucho el debate, para afinar y refinar precisamente las pruebas que deben administrarse para coincidir con ese perfil. Bueno, pero como ustedes son parte de la comisión, o sea, la ADP tiene una representación. Deberían entonces en esos encuentros definir esos puntos. Porque miren lo que pasa. Cada vez que hay concursos, hay una serie de instituciones que se dedican a orientar a los postulantes. Algunos, la mayoría,
lo hacen buscando un fin pecuniario, o sea, buscan, no es gratis que se los dan. Y entonces cuando estos muchachos hacen esto, reciben estas orientaciones, van con la cabeza llena de estas orientaciones, y entonces muchas veces cuando van al concurso no se parece en nada de lo que lo orientaron a lo que han recibido. Entonces es bueno aclarar esa situación, porque de todas maneras lo que queremos es que estos jóvenes profesionales puedan aprobar este concurso, este y cualquier otro, pero que estén alineados con el perfil del docente al cual se necesita. Usted tiene toda la razón, y por eso es que en esta mañana, en esta noche, yo estoy haciendo esta presentación, porque en el concurso pasado, gran parte del fracaso de quienes no aprobaron la prueba se debió a la desorientación. Hubo gente que se dedicó supuestamente a preparar a los docentes para estas pruebas, pero debo ser honesto, muy poca gente en el país domina y conoce estos estándares. Entonces se dedicaron a preparar a los docentes en base a los criterios que se usaron en los concursos de 2015 y 2019. Exacto. Y muchos no superaron las pruebas por eso. Por eso yo siempre he insistido, de hecho, fíjese algo importante. Ahora, para la evaluación de desempeño docente que se va a hacer este año, estos estándares tuvieron que ser contextualizados. De hecho, esta evaluación de desempeño docente venidera promete ser muy acertada, porque las comisiones que estamos trabajando en la evaluación exigimos la contextualización de los estándares a la realidad áulica y escolar. Pero en el concurso es distinto, porque en el concurso usted aspira a un ideal, a un perfil de docente que va a entrar al sistema educativo. Y estos estándares posibilitan la identificación de las competencias relevantes que se esperan que los postulantes posean para ejercer la profesión, y también permiten que los responsables del proceso de selección identifiquen y obtengan información para seleccionar el perfil profesional que mejor se ajusta a los requerimientos de calidad esperados. Para el diseño de las pruebas, estos estándares orientan el diseño de estas con la finalidad de evaluar los conocimientos esenciales, desempeños mínimos y disposiciones críticas de los postulantes. Y por ahí es por donde vamos. Los estándares tienen 4 dimensiones y son en total 11 estándares. Ahora, estos estándares se dividen en 3 diferentes categorías. La primera categoría es la de conocimientos esenciales. Hay conocimientos que un docente debe dominar esencialmente. También tiene que ver con el desempeño a partir de esos conocimientos que pueda tener el docente, aunque los de desempeño se utilizan más para la evaluación de desempeño en sí, pero también está el de disposiciones críticas de los postulantes. Yo, como técnico, tengo mis reservas sobre una de las etapas del concurso, que es la entrevista. Porque todavía, en mi opinión, esto hay que afinar. Somos dos. Y mis reservas son técnicas. Hay otro aspecto que más adelante voy a mencionar sobre el concurso, que también entiendo como técnico y especialista en estos estándares que puede mejorar. También ofrecen elementos específicos para realizar las pruebas en función a lo que deberían saber y poder hacer los postulantes, y contribuyen a determinar el nivel de dominio de los saberes fundamentales y disciplinares específicos del área que va a desempeñar, porque un docente de inglés no es lo mismo que un docente de ciencias naturales. Uno de los problemas que se dio, por ejemplo, en la evaluación de desempeño de 2017 y en el concurso de 2021 con los docentes de inglés tenía que ver en particular con su área específica, o los de francés también. También permiten evaluar las competencias de los aspirantes mediante análisis de caso. Uno de los instrumentos que se utilizan para saber si la persona tiene un conocimiento específico de su área disciplinar son ejercicios de análisis de caso, donde se plantea un caso en un aula o en una situación de aprendizaje y se le pide al postulante que participe en un ejercicio de resolución de problemas o de aplicación,
como parte de la demostración de los conocimientos técnicos y prácticos en el contexto específico en que va a trabajar ese docente. También esos estándares facilitan la viabilización del diseño y construcción de la evaluación oral o entrevista personal, que es donde más atención hay que prestar, en mi opinión, por un tema de la forma en que se registra el desempeño y la calidad de los instrumentos para esto mismo. Recientemente, más de 100 participantes en la evaluación que se hizo a los técnicos sometió al Ministerio de Educación una solicitud para que se le demostrara por qué ellos reprobaron la evaluación oral, y el ministerio lo que les respondió fue que eso se hizo a través de una plataforma electrónica y que electrónicamente pueden ver sus resultados. Pero el ministerio no tiene capacidad, desgraciadamente, según esa comunicación que envió, para demostrarle al postulante por qué sacó la evaluación que sacó. Así y eso es una violación. Eso es una violación, eso es una violación al derecho a la libre información, y a la vez es una violación al derecho a la revisión. Decirle a más de 100 participantes que eso se hizo electrónicamente y que no hay una evidencia de por qué sacó la calificación que sacó es una falta grave que debería redimir el mismo Ministerio de Educación. Porque si usted no puede demostrar por qué una persona reprobó, quien ha reprobado ha sido usted. También esos estándares posibilitan la evaluación. Y también incluso para la misma, en la hora para los monitores también sucedió lo mismo. Sin embargo, el Ministerio de Educación, fruto de las críticas que se le ha estado haciendo con respecto a esto, a la entrevista, que no hay forma de ello, no hay evidencia de cómo poder demostrarme si yo aprobé o no, o por qué la puntuación que me asignan, que es de 30 puntos. Sin embargo, nosotros tenemos informe de que el Ministerio de Educación está, para las entrevistas, está obteniendo cámaras para poder grabarlas, porque es que no hay evidencia para la revisión. Entonces, eso es algo que es inaudito. ¿Cómo es que yo hago un reclamo y usted me dice que no tiene cómo contestarme el por qué, las razones de la entrevista? Es una de las discusiones que hemos tenido aquí desde el inicio con don Rubén Franco, que participa los miércoles, y yo decía, además por la puntuación que yo mismo personalmente desde que Roberto Furcara anunció el concurso y decía que era 30 puntos, decía yo que esa era la parte más subjetiva que tenía, precisamente por eso, porque estaba a la interpretación del que realiza la entrevista. No que hay una rúbrica, pero que quien interpreta lo de la rúbrica, la contesta, es uno que está de aquel lado, que muchas veces, para mí, dice, no, que eso puede ser, no necesariamente tiene que ser un técnico del área. Bueno, yo me lo encuentro un poco cuestionable. Eso es falso. Sí, me lo encuentro cuestionable. Y que además que yo pida mi revisión y que ellos no tengan, no es que no quieren, don Juan, dar la revisión, es que no pueden, porque no tienen los instrumentos para ello. Entonces, según a mí me han llegado algunas informaciones, han tenido que ir preparándose y están comprando cámaras para poder grabarlas y poder contestar, porque eso ha estado pasando desde los concursos, desde el concurso para docentes, donde aprobaron una gran cantidad, y que yo en ese concurso dije yo, pero es inaudito de que un maestro sacara 90 puntos y se quemara. Y decían, pero ¿cómo es posible? Sí, sacando los 70 de la primera etapa y 20. Entonces, eso fue en el primero. Ya eso no es posible, porque ya ellos es sumatoria total. Ya no hay que pasar necesariamente la entrevista. Eso lo resolvieron. Qué bueno que lo resolvieron, pero ahora falta cómo resolver este asunto de la revisión. Cómo demostrarle la puntuación que yo he sacado. No, faltan muchas cosas, porque lo primero que debo decirle es que en evaluación no puede haber subjetividad. Y eso usted ha dicho que eso es algo subjetivo. Realmente no debe haber subjetividad. Por eso los estándares tienen
dimensiones e indicadores. Lo que puede haber es una falta o una incompetencia de las autoridades a la hora de elaborar los instrumentos necesarios para poder hacer una evaluación 100% objetiva. Con relación a lo que usted ha dicho, primero debo aclararle que si hay un sistema de rúbricas, sí hay forma de usted demostrarle al postulante por qué sacó la calificación que sacó. Aunque usted la grabe, la entrevista, si usted no tiene cómo asociar lo que dice esa grabación a criterios definidos en los estándares, de nada le vale la grabación. O sea, cuando usted pide una revisión, por ejemplo, de una entrevista, a usted le pueden reproducir la entrevista y usted va a ver lo mismo que usted dijo, pero a usted hay que demostrarle por qué, en base a cuáles criterios, eso que usted respondió no coincide con lo esperado. Exacto. Entonces, por eso es que estos estándares existen. Lo que ha habido, desgraciadamente, ha sido un tema de incompetencia de las autoridades a la hora de poder elaborar y mantener los instrumentos que evidencien por qué un postulante saca la calificación que tiene. A nivel de las pruebas escritas, no hay gran problema porque las pruebas están ahí. Exacto. Pero así como están computarizadas las pruebas que son hechas en el computador y están digitalizadas, así deben estar las entrevistas, la evaluación oral. Y si hay un sistema de rúbrica, claro que es fácil demostrarle a una persona por qué no ha aprobado. Lo que parece es que aparentemente, en el caso que he mencionado de los técnicos que no han sido ratificados, eso no se hizo así. Porque decirle a ellos por escrito que no tienen evidencia porque eso se hizo en un computador, eso es una violación a la ley de libre acceso a la información pública y al derecho a la verificación y a la revisión. Y se está tratando de un servicio público. Usted no puede en un servicio público negar información de esta naturaleza a un postulante. Por eso es que en la evaluación oral, los estándares ayudan a contrastar las informaciones de los resultados obtenidos en las evaluaciones con las referencias de los indicadores y las dimensiones correspondientes y construyen el referente para la elaboración de los instrumentos y respectivas rúbricas. Una rúbrica, sea en papel o digital, es un registro verificable. O sea que no hay razón para decirle a nadie que no tienen forma de demostrarle por qué sacó una clarificación en una entrevista. Y usted dijo algo muy importante. Si usted sacó más de 70 puntos en todas las etapas anteriores a la entrevista, o vamos a decir que usted sacó 60 puntos. Es bueno que sepan los postulantes que la entrevista lo que está supuesta es a ratificar que lo que usted realizó en las etapas anteriores es verificable personalmente. O sea que no puede haber disparidad. Es algo que usted decía anteriormente. O sea, si usted sacó buenas calificaciones en las etapas anteriores, si hay una evaluación objetiva, no hay forma, a menos que usted entre en un episodio de pánico, de miedo escénico, en que haya mucha disparidad entre la entrevista y los resultados anteriores. Los estándares se basan en todos los criterios del diseño curricular dominicano y en términos de posposiciones como las de director, por ejemplo, en el manual operativo del Centro Educativo Público. Las bases de la revisión y actualización curricular están contenidos en estos y puestos como el del psicólogo escolar o el orientador también son contemplados. Anteriormente, la orden que se hizo en 2021, que quiero contrastarlo, decía que era obligación de la instancia distrital recibir y validar los expedientes completos de los profesionales que realizaron su inscripción digital. Yo creo que usted ha dicho acá que además de subirlo digitalmente, se aseguren de llevarlo a los distritos y asegurarse de que estén allá. Así es. Ahora, el ingreso al servicio docente mediante concurso de oposición según estos estándares, primeramente definen el perfil de ingreso al servicio y la función docente. Y se supone que estos deben servir para el diseño y aplicación de las pruebas en varias dimensiones.
competencias y actitudes, conocimientos generales y disciplinares, utilizando instrumentos como el análisis de caso, la resolución de problemas, ejercicios de aplicación y la evaluación oral. Y deben tomarse en cuenta los criterios de evaluación y calificación, que es algo que deben tener muy claro los postulantes. El perfil de ingreso al servicio y función docente se refiere al grado en que se tienen las competencias. Esto es, las actitudes o disposiciones personales y profesionales, temas como valores, motivaciones e intereses y los conocimientos, dígase el dominio del currículo, habilidades cognitivas, habilidades socioafectivas y comunicativas, porque un docente tiene que saber comunicarse bien, que implica conocer, ser y saber aplicar. Reitero que los docentes van a entrar a un sistema educativo basado en el desarrollo de competencias. Y para esto, tal y como dicen los estándares, hay que saber aplicar y hay que saber ser. Por eso, una de las dimensiones, la cuarta dimensión que se utiliza mucho en la entrevista, tiene que ver con el saber ser. En una entrevista que es indispensable, usted puede darse cuenta de cosas que no se va a dar cuenta en una evaluación computarizada o a papel. Los casos de docentes que hemos tenido en el sistema educativo que han sido desvinculados por conductas antiéticas o por violaciones al código de pautas éticas de precisamente el sistema de carrera docente, cosas como estas, con esa prueba que se está pidiendo al psicólogo, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, y con una entrevista, una persona bien entrenada, que es algo que usted decía, hay que garantizarle al gremio de docentes y a los participantes que las personas que van a trabajar en la entrevista sean las personas realmente preparadas para esto. No solamente, don Julio, que sean del área, sino que tengan la capacidad para entrevistar. Porque usted puede ser un experto en matemáticas, pero en una entrevista usted necesita las habilidades dialógicas e intrapersonales para usted poder conducir una entrevista. Una persona que entrevista no puede intimidar. Una persona que entrevista, como usted decía, debe tener la capacidad para identificar rasgos en una entrevista. En el caso de los técnicos, a mí me sorprende que muchos de ellos nos comunicaron que a ellos solamente les hicieron 2 preguntas. Y con esas 2 preguntas supuestamente determinaron su perfil. Eso es algo bastante cuestionable. Para estos efectos, además de guiar la evaluación de las indicadas características, los estándares proveen los criterios para establecer el cumplimiento de los requisitos y las cualificaciones personales que aseguren la integración de un personal docente que responda a los propósitos de calidad a que aspira el sistema educativo. Y fíjense que estamos hablando de requisitos y cualificaciones. Fíjense en pantalla. Estos estándares que vemos acá, estas dimensiones y estos indicadores son los que deben utilizarse para elaborar las pruebas y los criterios de evaluación del concurso por oposición. Las evaluaciones del concurso deben guiarse específicamente por los indicadores de las 4 dimensiones de los estándares en términos de las disposiciones actitudinales, o sea, lo personal y lo profesional, los conocimientos esenciales, generales y de su área, y el desempeño mínimo requerido en las funciones de docentes. La primera dimensión hace referencia al estudiante y su aprendizaje. Y se supone que un docente debe dominar aspectos como el desarrollo del estudiante, las diferencias en el aprendizaje y los ambientes de aprendizaje. Para poder evaluar eso, usted tiene instrumentos como el estudio de caso. No es como en el pasado, que se le ponía una prueba y se le preguntaba, ¿en qué consiste el constructivismo? No. Aquí tenemos análisis de casos, por ejemplo, en el cual usted tiene que evidenciar en una situación dada que usted domina temas como las diferencias en el aprendizaje y las diferencias estudiantiles, los estilos de aprendizaje, las preferencias de aprendizaje,
que usted puede manejar ambientes de aprendizaje como temas disciplinarios, porque es una evaluación también basada en competencias, no en conocimientos. Y en una evaluación basada en competencias se miden tres cosas: el saber hacer y el saber ser. Si a usted en una prueba, en el concurso, le presentan una situación en la cual un estudiante lo desafía y lo golpea, ahí se está midiendo si usted tiene el conocimiento, si usted sabe qué hacer en una situación como esta, pero más que el conocimiento, el saber qué hacer va a depender de su saber ser. ¿Qué tipo de actitud usted va a enfrentar en un caso como este? Y ahí se pueden identificar rasgos, tendencias, actitudes, no solamente conocimientos. La segunda dimensión tiene que ver con el contenido curricular. Si usted es un maestro del área de ciencias, se supone que usted debe tener el dominio del contenido curricular de ciencias y usted debe saber cómo ayudar al estudiante a desarrollar habilidades y competencias también en términos del aprendizaje y su área. La tercera dimensión tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí viene lo pedagógico y lo didáctico. Aquí se supone que un docente debe dominar las técnicas, los instrumentos y los tipos de evaluación. Otra dimensión tiene que ver con la planificación de la enseñanza. Esa planificación en la que tanto énfasis se ha hecho en este país por años, es una de los estándares que está en la tercera dimensión que va a ser evaluada, pero no es el centro. Yo siempre insisto en que aquí en el pasado se le dio un peso enorme al tema de la planificación cuando de 187 indicadores, la planificación apenas tiene 17, o sea, menos del 10%. Por eso nosotros siempre solicitamos que no tenga un valor de más de 10 en las pruebas. También está el tema de la comunicación y el lenguaje, las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Tiene que saber enseñar. La cuarta dimensión, que casi siempre es muy utilizada en la entrevista, tiene que ver con el tema de comunicación y lenguaje. Un docente debe saber expresarse. Un docente debe tener dominio de la expresión oral y escrita. Y en la entrevista es la mejor forma de darse cuenta de esto. También aquí usted puede verificar temas como prácticas éticas, desarrollo profesional y aspectos como el liderazgo y la colaboración. Un docente debe ser un líder y debe tener la capacidad de lograr que se colabore para el aprendizaje. Hablando del tema de la selección del docente mediante concurso, el proceso de concurso tiene los indicadores de conocimientos esenciales de las dimensiones el estudiante y su aprendizaje, contenido curricular y proceso de enseñanza-aprendizaje, una clara direccionalidad para diseñar la prueba de ingreso requerida al proceso. O sea, estos tres indicadores son vitales para las pruebas. En ese tramo también deben ser considerados los indicadores de desempeño de los estándares de comunicación y lenguaje, desarrollo profesional, prácticas éticas y liderazgo y colaboración. Fíjense algo importante, y estoy reflexionando sobre la orden departamental del concurso anterior. Yo sí tengo algo que aquí resaltar. La prueba de habilidades cognitivas. Se supone que en esta prueba debe ponerse sobre análisis el pensamiento analítico, la capacidad y habilidad para entender y desmontar sistemáticamente las partes de una situación o problema, buscando comprender el significado de cada componente parcialmente. Ser capaz de plantear y organizar un problema o situación paso a paso para resolverlo. También la habilidad para establecer comparaciones, identificar secuencias, relaciones y establecer prioridades de manera racional. Y esto que usted ve en pantalla es usualmente el tipo de pruebas que se da. Sin embargo, lo que dicen los estándares sobre esta prueba, que es una sobre la cual yo quisiera poner especial atención, es que en esta debe tratarse de conocer el pensamiento analítico, crítico y sistémico del postulante a un cargo docente, así como su sentido común, sus actitudes, sus valores, sus motivaciones e intereses y reacciones habituales
en relación al quehacer educativo y especialmente en aquellas situaciones concretas propias de los procesos educativos que se desarrollan en el aula o bien como parte de la gestión institucional. Desgraciadamente, y es una observación que yo quiero hacer hoy, las pruebas de habilidades cognitivas que se han dado en los dos concursos pasados no han coincidido con el criterio de los estándares. Se ha dado una prueba de habilidades cognitivas generales que tiene ejercicios como ese que ustedes ven en pantalla. Usted tiene secuencias matemáticas en la cual, a través de un pensamiento analítico, deductivo, usted puede llegar a una solución, pero esto no tiene mucho que ver con lo que dicen los estándares, que son precisamente habilidades cognitivas generales relacionadas con el quehacer educativo. Pero la prueba que se ha estado dando no está relacionada, sino que es una prueba de habilidades cognitivas generales, que no es lo que dicen los estándares. Y ahí yo hago un llamado al Ministerio de Educación para que preste atención a este aspecto técnico. La prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos, que es otra, debe evaluar la capacidad para identificar las áreas cognitivas, lingüísticas, emocionales, físicas y estrategias pedagógicas acorde con las características del aprendizaje de los estudiantes. Comprende el estudio de los contenidos establecidos en el currículo oficial, orientado a los procesos de alfabetización, lectoescritura, desarrollo de razonamiento lógico-matemático. Estamos hablando también del área de nivel primario. Se hace particular énfasis en la comprensión e interpretación de textos sencillos, la iniciación a las matemáticas y especialmente la aritmética. Fíjense que acá, en esta dimensión, debería trabajarse lo que es el estudiante y su aprendizaje, el contenido curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los indicadores de estas tres dimensiones son las que deben trabajarse en la prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos. Estas pruebas están destinadas a evaluar ¿qué? El conjunto de competencias cognitivas e intelectuales esenciales para el desempeño de las funciones de los docentes, del cargo al que se aspira. Y ahí vuelvo a lo mismo. Una de las pruebas tiene que ver con su área. Hay que garantizar que esa prueba sea específica para el área en la que usted va a trabajar. Fíjense acá, lo que tenemos en pantalla en este cuadro son los estándares y sus correspondientes indicadores para las pruebas. Fíjense que no son todos los indicadores de los estándares los que se incluyen en las pruebas. Son indicadores máximamente de conocimientos esenciales y de disposiciones críticas en los siguientes estándares: el estudiante y su desarrollo, diferencias de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, conocimiento del contenido curricular, desarrollo de habilidades y competencias, técnicas, instrumentos y tipos de evaluación, planificación de la instrucción, estrategias de enseñanza-aprendizaje, comunicación y lenguaje, desarrollo profesional y prácticas éticas, y liderazgo y colaboración. Con relación al estudiante y su aprendizaje, para que presten atención en particular qué deben dominar para las pruebas, tiene que ver con la habilidad del postulante para reconocer, comprender la etapa de desarrollo de los estudiantes, su capacidad para desarrollar habilidades para la educación inclusiva, identificar los enfoques del currículo vigente que promueven el aprendizaje significativo y desarrollo del estudiante, su capacidad para implicar a los estudiantes en su propio desarrollo integral. Con relación a las diferencias de aprendizaje, el postulante debe dominar o tener la capacidad para ofrecer atención individualizada a cada estudiante en su función, a su ritmo y estilo de aprendizaje, conocimiento y dominio de estrategias para detectar y trabajar las diferencias de aprendizaje con los estudiantes, habilidad para manejar el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas de los estudiantes, conocimiento de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos para favorecer las diferencias individuales. Y en términos de ambientes de aprendizaje, el postulante debe dominar o tener los conocimientos de cómo aplicar las tecnologías para crear ambientes de aprendizaje efectivos y capacidad para adaptar el ambiente del aula a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Estas son competencias relevantes que debe dominar cualquier postulante que vaya a participar en términos del estudiante y su aprendizaje. Con relación a la segunda dimensión, un postulante
debe tener conocimiento y entendimiento de los fundamentos del currículo vigente. Deben dominar las bases del diseño curricular vigente. Habilidad para identificar la estructura del currículo, cómo se articulan las diferentes estructuras y cómo se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También capacidad y habilidad para dominar las teorías y los enfoques pedagógicos que se desarrollan en el currículo. Y la capacidad para dominar el área curricular en la que se formó. Con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, un postulante debe tener la capacidad para dominar con eficiencia y eficacia las prácticas didácticas y pedagógicas para la aplicación del currículo, conocimiento y comprensión de cómo adecuar esos contenidos curriculares a su realidad áulica y social, y la habilidad para motivar y despertar interés en los estudiantes para aprender, desarrollar competencias que les sirvan para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Con relación a las técnicas, instrumentos y tipos de evaluación, debe poder el postulante reconocer diferentes tipos de evaluación y cómo se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso está en el diseño curricular. La habilidad en el diseño y utilización de diferentes técnicas e instrumentos para la evaluación también. Con relación a la planificación, un postulante debe tener conocimiento de los componentes de la planificación para la instrucción, capacidad para elaborar un plan de clase en función del área específica que domina y habilidad para aplicar, tomando en cuenta el currículo, el proyecto educativo de centro y el entorno en función de los logros educativos que se aspiran. Con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, un postulante debe tener conocimiento de los métodos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje para atender las diferencias en el aprendizaje. Debe tener capacidad para conocer y dominar diferentes actividades para guiar a los estudiantes en el proceso de aprender significativamente y la habilidad para organizar el proceso con diferentes recursos, materiales, tecnológicos y del contexto, en función de lo planificado y al contexto educativo. En la entrevista por competencias, se supone que se debe valorar el dominio y habilidades comunicativas de aptitud, actitud, dominio emocional y compromiso docente, así como las competencias profesionales referentes a las funciones y naturaleza del cargo. ¿Qué dicen los estándares sobre la entrevista? Que la evaluación oral forma parte de los componentes del concurso para el ingreso selectivo al servicio y función docente, y que ésta debe permitir identificar aspectos que no se evidenciaron en las fases anteriores. Atención, a pesar de que hay fases anteriores a la entrevista, en esta entrevista, una vez ya se tienen los resultados de las primeras etapas del concurso, se debe poder identificar aspectos que no se evidenciaron en esas fases anteriores. Y esto implica la preparación de procedimientos o protocolos que posibiliten la valoración de aptitudes, dígase capacidades, habilidades y competencias. También de actitudes, qué intereses, qué valores y qué disposiciones de comportamiento personal tiene un postulante. Además de contrastar las informaciones de los resultados y aspectos específicos evaluados en las pruebas anteriores, que es lo que usted decía, don Julio. Esta entrevista, dice los estándares, debe poder posibilitar contrastar las informaciones de los resultados anteriores con aspectos específicos de estos resultados evaluados. En este componente del concurso, los estándares, con sus correspondientes indicadores, deben viabilizar la relación de la evaluación oral o la entrevista personal. En esta entrevista, ¿qué debe evaluarse? Comunicación y lenguaje. Dígase, la capacidad para expresar ideas claras y precisas de forma efectiva que promuevan en los estudiantes un aprendizaje duradero. Habilidad para comunicarse utilizando diversos recursos expresivos del lenguaje oral. También debe poder evaluarse desarrollo profesional y prácticas éticas. La capacidad y disposición para aprender e innovar utilizando diversos escenarios del contexto educativo y recursos tecnológicos, conocimientos y disposiciones para asumir las normas, valores, conductas del contexto escolar y disposición para su acogida o cumplimiento, y también aspectos del liderazgo y colaboración profesional, dígase conocimiento y entendimiento sobre diferentes maneras para motivar, comprometer e implicar a todos los miembros de la comunidad educativa
para alcanzar logros y metas educativas también. Y finalmente, la capacidad para participar en comunidades de aprendizaje, exhibiendo responsabilidad social y colaborativa. Y yo me pregunto, haciéndole 2 preguntas a un postulante, ¿se pueden identificar todos estos indicadores? No. Por eso es que yo insisto en que la evaluación oral debe ser estrictamente sistematizada y también documentada, porque los mismos estándares te hablan de 3 estándares en los 3 tipos de indicadores. Y si usted va a entrevistar a un postulante, no es técnicamente posible usted poder evaluar estos aspectos simplemente haciéndole 2 preguntas. Y si lo va a hacer, entonces deben poder evidenciarlo. Aquí se supone que se deben... 2 minutos nos quedan, don Juan. 2 minutos nos quedan. Si nos quedan 2 minutos, entonces voy a parar acá porque es mucho lo que nos falta. Pero en general, para la entrevista es importante que las autoridades puedan documentar los criterios y que muy importante también es poder documentar luego y exhibir y demostrar a los postulantes por qué han sacado la calificación que han adquirido. La evaluación implica también un derecho, que es un derecho a la libre información, que es un derecho a la transparencia y a la objetividad. Por eso insisto y exhorto a los postulantes a que lean los estándares, a que identifiquen los indicadores y las evidencias que están también en el libro de los estándares que usted debe identificar para poder pasar las pruebas. Bueno, don Julio. Mire, don Juan, vamos a tener que comprometernos a una de estas 2 cosas. Una vez ya usted haya participado en las reuniones técnicas, ¿verdad? Y se vea qué tipo de evaluación sería, porque usted ha utilizado muchísimas veces la palabra debería de ser, ¿verdad? Entonces, para que estén orientados, pudiéramos en una próxima, a medida que va pasando el tiempo, ratificar lo que usted ha dicho, cómo va a ser el concurso, o como debe ser. Como no estamos todavía claros, para que este programa le sirva de orientación a los postulantes, para entonces en un próximo programa, después que usted haya participado en los encuentros, si ratificamos esa parte o rectificamos una de las dos cosas, dependiendo cuáles son los acuerdos que se hayan llegado en cuanto a la forma de elaborar las pruebas. ¿Qué le parece? Bueno, conceptualmente, en la orden departamental está bien definido. Ahora lo que hay que verificar es si en la práctica así lo va a hacer. Recuerde que en concursos anteriores, por ejemplo, en el concurso primero que se frustró, a los concursantes los evaluaban, por ejemplo, a los de primaria en 2 áreas, no en las 4, por ejemplo. Y te hablo bien claro que cada quien hay que evaluarlo en el área de su desempeño. Si yo soy de primaria, si yo soy de inicial, si yo soy de algún ciclo, de algún nivel, o si soy de algún área. Entonces, para ver cuál ha sido la estructura de las evaluaciones, para entonces volver de nuevo, o ratificamos o rectificamos lo que se ha dicho en este programa. No porque si nosotros rectificamos, no es porque está mal lo que se dijo, sino porque ellos han hecho la evaluación en ese sentido. Y para no orientarlo mal, sí. Hay mucho todavía que mejorar siempre. Y la educación, yo insisto, es una ciencia, es prueba y error, prueba y error. Muy bien. Que descansen. Muchas gracias. Gracias, don Juan. Gracias por su participación. De pies los profesores, la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol.